Tenemos nosotros en estos momentos al doctor Nicolás Valle. Él es neumólogo, coordinador de COVID en el Hospital Metropolitano de Santiago. Doctor, bienvenido al Patrón de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Nicolás. Sí, ¿cómo estás, Jaime? Bien, bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. A propósito de tu presencia aquí en el Patrón, yo iba a hablar, pero mejor que hables tú si conoces algo de este nuevo medicamento. Digo, nuevo no, nuevo, es un medicamento ya que tiene mucho tiempo, pero que se está presentando como la panacea, o sea, un medicamento que puede ser el primero en ser efectivo contra la lucha del virus. Es el Remdesivir. Remdesivir. ¿Has escuchado sobre este medicamento? Sí, Jaime, en realidad sí, el Remdesivir es un antiviral que desarrolló una compañía que se llama Gilead para combatir el ébola en el momento aquel que tuvimos la pequeña epidemia que llegó a países como Estados Unidos y llegó a España. Era un medicamento experimental en ese momento. Y ayer, aunado a lo que se llama el NIH, o sea, como el Centro Nacional de Investigación para la Salud de los Estados Unidos, la compañía lanzó un estudio multicéntrico que se ha realizado en alrededor de 48 hospitales de los Estados Unidos y de fuera de los Estados Unidos. Fue una parte inicial del estudio con alrededor de 1,000 pacientes. El estudio tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, ellos, aunque no pudieron demostrar que el estudio disminuye la mortalidad, ellos tuvieron una inclinación hacia ver eso. O sea, el estudio sigue. Ellos simplemente dieron un preliminar de 1,000 pacientes. En el grupo al que no se le dio el medicamento, la mortalidad fue de un 13%. Al grupo que se le dio el medicamento, la mortalidad fue de un 11%. O sea, no hubo una diferencia estadística importante, pero sí hubo señales de que tal vez con más pacientes puede haber una diferencia en la mortalidad. Y lo que sí ellos demostraron, que es por lo cual ha habido el revuelo, es que hay una recuperación más rápida del grupo al que se le dio el medicamento comparado con el grupo al que no se le dio el medicamento. Al grupo que no se le dio el medicamento duraron 15 días en recuperarse. Al grupo que se le dio el medicamento duró 11 días en recuperarse. ¿A qué le llamamos recuperarse? A que cuando le hicieron las pruebas a esos pacientes, las pruebas salieron negativas a los 11 días en el grupo de estudio versus a los 15 días en el grupo que no se le dio el medicamento. Entonces, de ahí viene el anuncio pomposo que se hizo ayer, inclusive lo hizo el doctor Fauci, que es uno de los que está ayudando al presidente Trump en esto del COVID en los Estados Unidos. Sí, pero también leí que una de las medidas contrapuestas de este medicamento es que afecta a los riñones. Sí, no, el medicamento, claro, Jaime. En esto de la medicina, al igual que en todo, todos los medicamentos tienen cosas buenas, pero tienen efectos secundarios. Por eso, el medicamento, el estudio fue limitado solamente a pacientes muy severos que estaban en cuidados intensivos y que estaban en ventilación mecánica con una insuficiencia respiratoria muy importante. O sea, no fue que el medicamento se le dio a todo el paciente que llegó al centro. Inclusive, solo, vuelvo y repito, 48 centros en Estados Unidos y en el resto del mundo. El resto de los hospitales, aunque estuvo usando el medicamento en los Estados Unidos, lo estaba usando bajo el concepto de pena, de un paciente por el que tú no puedes hacer más nada y solo le puedes ofrecer ese medicamento experimental. Entonces, como tú decías, panacea no es. Inclusive, quien tuvo anoche acceso a la televisión de cable, a la televisión extranjera, cuando el doctor Fauci anunció los resultados, él los anunció diciendo que esto era algo parecido a lo que había sido el AZT para el HIV. Si todo el mundo recuerda, el AZT fue el primer medicamento que mostró algún tipo de actividad
contra el HIV, pero ya no lo usamos para el HIV. ¿Por qué? Porque es un medicamento que es muy inefectivo. Pero recuerden, cuando lo que tenemos es un túnel oscuro en el que no hay ninguna luz y de repente viene una lucecita al final, chiquitica, tenue, tenemos todito que ponernos contentos porque por lo menos ya tenemos una luz tenue al final del túnel. Es correcto. Nicolás, en esta misma semana estuvo en el Patrón el gerente general del Hospital Metropolitano y señalaba que la mitad de las habitaciones disponibles para enfermos del COVID-19 estaban vacías. ¿Qué significa esto? Bueno, así es, Jaime. Acuérdate, primero, el hospital ahora mismo cuenta con 118 camas, que no es como empezamos al principio. Ahora nosotros tenemos la mitad del hospital está listo para recibir pacientes de COVID. Y aparte de las 118 camas de aislamiento, tenemos 15 que son de cuidados intensivos. Cuando el señor Sergio Blanco se refiere a que la mitad está vacía, nosotros solamente estamos utilizando 50 camas actualmente y las 15 camas de cuidado intensivo. Ahora, si tú lo que me estás preguntando es si yo creo que ha habido una reducción en la cantidad de casos que estamos viendo, nosotros si egresamos 5 pacientes, por lo general ingresamos 5 pacientes. O sea, yo te puedo decir que no estamos viendo ni un aumento. Yo diría que estamos como en un momento en el que estamos en una meseta, en el que los casos se están manteniendo estables. ¿Y eso en qué va a derivar eso? Bueno, yo creo que básicamente es algo desde mi punto de vista y viéndolo desde la óptica del Hospital Metropolitano, porque recuerda que yo no manejo las estadísticas de los otros hospitales, mi opinión sería que han funcionado las medidas de alejamiento que se han ordenado y que parece que la mayor parte de la población las ha cumplido y aparentemente, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, del Hospital Metropolitano de Santiago, estaríamos en un momento en el que estamos no bajando, pero sí con el número estable y yo esperaría que después de esto lo que veamos sea que comiencen a bajar la cantidad de casos. Bueno, don Jaime, hace un momentito usted estaba dándole lectura a un documento que anda circulando por las redes sociales y quisiera pues que el doctor, en su condición, ¿verdad?, de neumólogo y experto ya en COVID y todo lo que esto significa, es sobre el uso de la mascarilla y que nosotros pues en la medida en que inhalamos lo mismo que exhalamos, esto se convierte en dióxido de carbono y el peligro que esto representa. ¿Es esto cierto, doctor? Bueno, pero eso por ejemplo, vamos a suponer, las mascarillas regulares quirúrgicas que todo el mundo usa, eso no tendría ningún problema con lo que tú mencionas. Las mascarillas N95 que debemos utilizar los médicos y el personal paramédico que va a estar trabajando directamente con pacientes de COVID, tienen válvulas que permiten que el aire salga, pero que no que no entre nada. Si ustedes se fijan, las N95 que usualmente usamos los médicos, tienen en el centro un cuadrito de plástico. Detrás del cuadrito hay una válvula que solo permite, cuando tú exhalas, que sale hacia afuera el aire, y cuando tú inhalas que no entre lo de afuera. ¿Tú entiendes? ¿Para qué? Para que no entre la partícula. Entonces, lo del CO2, vamos a decir que solamente sería importante en un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que sea retenedor de CO2, porque sus pulmones están dañados, y al ponerse una máscara de esas, pueda retener más CO2 y eso hacerle daño. El resto de la población no le va a pasar nada. Ahora, vuelvo a repetir, las máscaras N95 deben de estar limitadas al personal médico y paramédico que va a estar trabajando directamente con pacientes que están infectados por el COVID-19. No debe la población general usarlas porque no están indicadas. Doctor, buenas tardes. ¿Se han realizado las pruebas suficientes o usted cree
que debieron aplicarse más pruebas y de esa manera detectar más personas y aislarlo y hubiese sido de mayor provecho en el combate a la enfermedad? Más pruebas, yo diría que probablemente todos los países del mundo adolecen de no haber hecho suficiente prueba, con muy salvadas excepciones como fue Corea del Sur, que en realidad hizo un trabajo titánico con lo de las pruebas. Claro que aquí no hemos hecho suficiente prueba, pero todo debe verse dentro del contexto del sitio donde tú estás haciendo el examen. O sea, recuerda que estamos en un país de tercer mundo, un país pobre, que no producimos nosotros las pruebas y dependemos de las pruebas que los países que la producen nos quieran vender. Entonces, esas son las limitaciones, y con esto no estoy justificando de ninguna manera que el gobierno dominicano no haya hecho suficientes pruebas. No, yo creo que no se han hecho suficientes pruebas, y probablemente eso es parte de por qué los números de nosotros se ven como se ven. Pero también hay que ser justo y decir que nosotros tenemos las limitaciones de que solo tenemos las pruebas que nos quieran los proveedores vender a nosotros. Pero por lo menos, doctor, si analizamos 10.2 millones de habitantes, per cápita, ¿cuánto tenemos por cada 100,000 habitantes? Eso es muy poca, es irrisorio. Estamos hablando de 26,000 pruebas. No, definitivamente, prueba, o sea, ni siquiera 26,000 llegamos todavía. Acabamos de pasar sí, de 25,000. Y fíjate que de las 25,000 pruebas, o sea, tenemos también una cantidad muy pequeña de pruebas positivas. O sea, que se le ha hecho prueba también probablemente a una parte de la población que tal vez no se necesitaba que se hicieran, porque en realidad el porcentaje de positivos de la prueba son muy pocas, y en los países donde hay poca prueba debe de tratar de uno priorizar los pacientes que uno cree que tienen la enfermedad, tú ves, para que precisamente para lo que tú estabas mencionando, para tú poder aislar ese paciente, para tú poder darle seguimiento a los contactos de ese paciente, y entonces tú disminuir los contagios que haya. Pero vuelvo y repito, también hay que ponerse en el contexto del tipo de país que somos. O sea, nosotros somos un país que no tenemos producción de ninguna de estas biotecnologías, y nosotros dependemos de lo que no quieran vender. Doctor Por Valle. el caso, don Jaime, me permite y finalizo. Doctor Valle, hubo 4 clínicas en Santiago que autorizó Salud Pública a realizar las pruebas PCR, pero los reactivos de la semana pasada todavía no habían llegado. Ustedes lo que han hecho en ocasiones operativo de pruebas rápidas, ¿ya la tienen, ya la están haciendo? ¿Llegaron los reactivos? Yo entiendo que las pruebas rápidas ya están a la disposición en algunos centros, y que esos centros tienen permiso de hacerla. Por ejemplo, la RT-PCR en el país, aparte de las máquinas que ya están funcionando, hay centros que tienen las máquinas a su disposición. Y el problema no es que los centros no quieran hacerla, ni es que el gobierno no le permita hacerla. El problema con esas máquinas es que esas máquinas, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros tenemos una máquina de la que se usa para RT-PCR en el Hospital Metropolitano de Santiago. El problema es que la máquina necesita un software especial que lo pone la compañía que vende la máquina, la compañía en los Estados Unidos que fabrica y vende la máquina. Y para poner el software, tiene que venir un técnico de esa compañía a traerlo y ponerlo y probar la máquina. Entonces después pasa el siguiente paso, que es que venga Salud Pública y chequee que la máquina esté funcionando, que los técnicos sepan utilizarla, y le da el ok a eso. Entonces, por ejemplo, eso es una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que necesitamos que venga un técnico a arreglar la máquina, y no solamente la de nosotros, sino máquinas que hay en otras partes del país, como por ejemplo la máquina que tienen aquí en el centro de Gurabo, que creo que se iba a mudar o se mudó hacia el Hospital Cabral Ibáez, pero esa máquina adolece de lo mismo que la que está en el Hospital Metropolitano, no tiene software.
Y sin ese software, tú le puedes poner el cartucho y no va a pasar nada. Doctor Valle, eso que usted está diciendo, lo del centro de Gurabo, que ciertamente el ministro dijo en Santiago en una entrevista que sí, que se iba a mudar hacia el Cabral Ibáez porque ya no había facilidades, había que ir a un sitio más amplio. Y también el director médico de Coromina dijo que ellos tenían la máquina, pero que le faltan otros accesorios, no solo un software, sino que le faltan otros accesorios, además de los reactivos. Pero volviendo al tema de la mascarilla, porque yo fui de lo que compré la N95 esa, y la usé por primera vez en la juramentación del alcalde y los regidores, y aquello fue desastroso. Yo no podía no podía ni respirar ni nada. Por suerte que eso duró poco y salí de ahí disparado y me quité eso de una vez. ¿No será que están también falsificando? Porque todos esos productos vienen de China y China es experta falsificando cosas. Y ya se han encontrado incluso pruebas de esas rápidas en España y en otros países compradas a China que estaban defectuosas. ¿No será que están falsificando esa N95? Bueno, hay de las máscaras N95 que ya está inclusive publicado en el internet, que no son realmente máscaras N95. Son unas máscaras que están trayendo de China. Creo que la nomenclatura es KN95 y está publicado, vienen en una bolsa verde. Esas máscaras están descartadas, o sea, ya la mayoría de los gobiernos europeos han publicado que la máscara no debe utilizarse para trabajar con pacientes que estén infectados por COVID. Mira, Jaime, por ejemplo, nosotros aquí todos los médicos estamos utilizando las máscaras. Yo que tuve el privilegio de poder salir del país y estudiar en los Estados Unidos, cuando yo llegué, una de las cosas que se hizo durante la primera semana que yo llegué al hospital donde me iba a entrenar, es que a mí me hicieron la prueba para ver si yo podría utilizar las máscaras N95. O sea, lleva un proceso, te hacen pruebas respiratorias, te hacen una espirometría, te tienes que entrar y salir varias veces de cuarto de presión negativa, te miden la oximetría, o sea, hacen una serie de cosas para ver si tú puedes utilizar una N95. Claro, en este momento de una pandemia en el cual los médicos no hemos tenido que tirar de frente a trabajar con estos pacientes, a ninguno de nosotros nos queda de otra que no sea ponernos la máscara para protegernos. Pero sí hay personas que no toleran la máscara. Y en realidad, por eso digo, la población regular, común y corriente no debe utilizar máscaras N95. Doctor, ¿y las máscaras de tela? Están muy comunes ahora. ¿Qué encontramos con esas? No, las máscaras, por ejemplo, mira, las máscaras de tela tendrían probablemente el mismo significado que las mascarillas quirúrgicas regulares que se utilizan. O sea, tienen más o menos la misma protección. Si tú vas a estar dentro de un cuarto donde hay un paciente que tiene COVID-19 y el paciente está tosiendo, eso no te va a proteger. Ahora, para tú ir al supermercado, para tú ir al banco, para tú ir a tu trabajo, a realizar tu labor diaria, perfectamente, eso es una barrera de protección. Aparte de, claro, respetar la distancia. O sea, ¿cuál es la distancia que hay que respetar? 6 pies, 2 metros. Pero, por ejemplo, ya, si tú tienes una máscara puesta, es como si tú, vamos a decir que no duplicara, pero en vez de ese como que se convierte en 3 metros la distancia, en vez de tú estar a 2 metros de la persona por tener la máscara, ya tú estás a 3 metros de la persona. O sea, es mucho menos el chance de que tú te contagies. Inclusive, si tú tienes hasta un paciente que tiene COVID-19 con una máscara quirúrgica, tú y el paciente con una máscara quirúrgica, el chance de tú contagiarte si estás a 2 metros de distancia del paciente es menos de 0.5%. Si los dos tienen máscara quirúrgica y están a 2 metros de distancia. Doctor Valle, el hecho de que se hayan producido tantos fallecimientos y que tantas personas fueron a unidades de cuidados intensivos, ¿se debió a que esas personas tardaron mucho tiempo en acudir a un centro clínico?
o por el simple hecho de tener enfermedades preexistentes? Sí, bueno, vamos a decir, Jaime, que por ahí, por lo menos lo que nosotros vimos y lo que estamos viendo en el HOMS, ya los últimos pacientes, gracias a Dios, ya todo el mundo, por lo que se ha dicho en las redes, de la televisión, ya la gente está acudiendo a los centros de salud mucho más rápido. Pero de los primeros pacientes que tuvimos, de los cuales algunos de ellos fallecieron, muchos de ellos tenían más de 10 días de evolución, muchos de ellos tenían varios días en otros centros de salud, bajo otros diagnósticos, con otros manejos, y por no mejoría no los mandaron y nosotros hicimos el diagnóstico correcto. Otros pacientes, Jaime, básicamente eran pacientes que eran añosos, tenían comorbilidades. Otros pacientes no eran añosos, pero tenían comorbilidades. O sea, ¿Qué es lo que es vamos a decir añoso? que ¿Qué es lo que es añoso, doctor? una mezcla de cosas. Mientras más tarde llegue el paciente, peor. Mientras más viejo sea el paciente, peor. Mientras más comorbilidades tenga el paciente, peor. Bueno, se entiende, claro. Una última pregunta, doctor Valle. Se ha olvidado que hay pacientes que tienen otras enfermedades y que tienen que ver a su médico, pacientes diabéticos con problemas de cardiología, en fin, una variedad de enfermedades que tienen muchísimas personas y solo están dedicados los centros médicos al COVID-19. ¿Y los demás pacientes qué? Bueno, mira, por ejemplo, lo que el hospital ha tratado de hacer con la población es tratar de educarlos. El hospital metropolitano desde el principio se dividió en dos, como si le hubieran pasado un serrucho por la mitad. Nosotros en el hospital metropolitano tenemos una emergencia que solamente está dedicada a los pacientes que son sintomáticos respiratorios. No significa que todos esos pacientes tienen COVID, pero si usted llega y usted tiene tos, y usted tiene falta de aire, y usted tiene dolor torácico, y usted tiene fiebre, o sea, en este momento hay que pecar por exceso y no pecar por dejar de hacer, porque si nos equivocamos, sale perjudicado el paciente, sale perjudicado el personal médico. Y una de las cosas que el HOMS se planteó desde el día número 1 fue que del personal médico y del personal paramédico que trabaja en el hospital nadie se enfermara. Y hasta el sol de hoy eso se sigue cumpliendo. No se ha enfermado absolutamente nadie. Entonces, tenemos otra emergencia que está solamente para pacientes que no son sintomáticos respiratorios, porque como tú dices, los infartos siguen, los derrames cerebrales siguen las infecciones de vía urinaria, siguen las cesáreas, siguen los partos. O sea, las enfermedades comunes siguen pasando todos los días. Nosotros tenemos una emergencia que solamente está dedicada para esos pacientes. Cuando el paciente llega a la emergencia, una persona le hace un cuestionario sencillo y toma la decisión de si el paciente se va o para la derecha o para la izquierda. Y después lo mismo, el paciente que se sospecha que tiene COVID-19 sube a el ala sur del hospital, que está totalmente independizada del ala norte del hospital, que está dedicada de arriba abajo a todos esos pacientes que no tienen COVID-19 y que, como tú mismo dices, tienen cualquier otra enfermedad. Precisamente. Nosotros, o sea, estamos preparados para recibir cualquier paciente que no tenga COVID-19 y asegurarle que va a salir de ahí mejor de su patología, si no es posible mejorársela, y que no se va a contaminar con el COVID-19, porque tenemos los circuitos totalmente separados, tanto para el paciente como para todo el personal que trabaja dentro del hospital. O sea, quien está trabajando en el lado sur no trabaja en el lado norte. Sí, pero justamente por eso, y ya sí, con esta terminamos, Nicolás, justamente por eso que tú estás señalando, a mí me extraña que el HOMS no haya abierto sus consultorios. ¿Por qué? Porque el área de consulta de los médicos está en un lado, en un edificio que es aparte del área de internamiento, y de aislamiento y del área de emergencia y de cirugía. O sea que son dos edificios separados. Entonces, ¿cuál es el temor que tienen los médicos en ir a dar consulta? Es lo que yo me pregunto.
No, por ejemplo, Jaime, mira, por lo menos mira, ya se está haciendo cirugía oncológica. O sea, todos los pacientes oncológicos que estaban pendientes de cirugía, con un protocolo que se consensó en el hospital, se están operando, los pacientes oncológicos. En el lado de consulta, una gran parte de los cirujanos, de los ortopedas, de los urólogos, o sea, de la parte quirúrgica, está dando consulta. Ahora, la parte clínica, Jaime, tú tienes que entender que es un poco más delicada, porque recuerda que nosotros tenemos que examinar los pacientes muchas veces frente a frente y muy de cerca. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestro consultorio, inclusive, bueno, Jaime, escúchame, mira, hay clínicos que están ya dando consultas. No te voy a mencionar los nombres, pero en el Hospital Metropolitano hay clínicos que están dando consultas. Perfecto. Vamos a suponer yo, en esta semana, una compañía ha estado yendo al consultorio para adecuarlo, para poder dar consulta. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi secretaria esté protegida y además de eso yo tengo que protegerme. Claro. ¿Por qué? Porque yo voy a estar viendo pacientes que probablemente van a estar con tos, muchos de ellos tal vez no tienen fiebre, pero tienen el COVID. Entonces, yo tengo que protegerme. ¿Cómo voy a proteger? Bueno, los cambios lo están haciendo en mi consultorio para hacer eso. Y todos los médicos clínicos del hospital estamos todos haciendo eso. O sea, las consultas se reabrirán en la medida en que esos cambios se hayan dado. Pero el Hospital Metropolitano, como hospital, diseñó su circuito de consulta y el circuito tiene trabajando, creo que ya alrededor de unas 2 o 3 semanas. La decisión de abrir o no abrir de los clínicos ha sido propia de nosotros. Por ejemplo, yo no voy a abrir mi consultorio hasta que yo no tenga mi área lista para que ni a mi secretaria ni a mí nos pase absolutamente nada. Eso está bien, eso es correcto, pero hay que abrirlo más temprano que tarde porque hay gente sufriendo de otras enfermedades. No, claro que sí, Jaime. Esto se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. Esto no se acaba hasta que no aparezca una vacuna para prevenir la enfermedad. Y claro, con el devenir del tiempo aparecerá también algún medicamento que sea más efectivo que el Remdesivir y nos sirva para atacar esto. Muy bien, muchas gracias, doctor Nicolás Valle. Un placer tenerte por aquí, querido. Gracias para ustedes por llamarme. Cuídense. Un abrazo.